Hola chicos, bienvenidos a clases de coreano. El día de hoy vamos a continuar con la lección 2 del libro 1 del Sejong. Entonces vamos a pasar directamente con la portada de esta segunda lección. Tenemos aquí a 두 사람이에요, dos personas. Tenemos aquí a dos personas. 두 사람은 친구예요. Estas dos personas son amigos. 두 사람은 친구예요. Ahora, 두 사람은 뭐 해요? ¿Qué están haciendo estas dos personas? Y pues al principio vemos, están haciendo una llamada. Hacer una llamada en coreano se dice 전화해요. Entonces, 두 사람은 전화해요. Las dos personas están haciendo una llamada o llamando por teléfono. Si pasamos de manera individual, 여자는 뭐 해요? La mujer, ¿qué está haciendo? 여자는 뭐 해요? Aparte de hacer una llamada, pues parece que estaba haciendo ejercicio, ¿cierto? Hacer ejercicio en coreano, 운동해요. Entonces, 여자는 운동해요. La chica está haciendo ejercicio. Y finalmente el chico, antes de hacer la llamada, parece ser que estaba estudiando, ¿no? Porque ahí tiene un libro de coreano. Entonces, 남자는 공부해요. Entonces, el chico 공부해요, estudiar. El chico estudia. Entonces, vamos a ver, ya que vimos esta portada o analizamos parte de la portada, nos podemos dar cuenta que más o menos el tema que vamos a tratar, vamos a ver, el título de la lección dice 일상생활. 일상생활. La palabra 생활 significa vida. Y la palabra 일상 la vamos a traducir como diariamente. Entonces, 일상생활, la vida diaria. 일상생활. Luego tenemos 학습 목표. Si recuerdan, en la lección 1 habíamos dicho 학습 era aprendizaje y 목표, objetivo. Entonces, ¿qué objetivo? El objetivo de aprendizaje de esta lección, ¿cuál es? Vamos a ver, dice 일상생활에 대해 묻고 답하기. Entonces, primero, 답하기 viene del verbo 답하다, que es responder, y 묻다 del verbo preguntar, y preguntar 대해, acerca de o sobre 일상생활, sobre la vida cotidiana, la vida diaria, perdón. Entonces, 일상생활에 대해 묻고 답하기, preguntar y contestar sobre la vida diaria. Vamos a ver dos gramáticas en esta lección. 문법, gramática. 아요, 어요. Vamos a aprender a conjugar verbos en presente. Y gramática 가다. Vamos a ver de vocabulario 어휘, 동작. Literal, la palabra significa movimiento. Y 장소, vocabulario de lugares. Entonces, vamos a ver pregunta de la número 1. Dice, 두 사람은 지금 무엇을 해요? Recuerden que yo les voy a estar marcando en rojito o en rosa las partículas. Entonces, ahorita no me voy a detener a explicar estas partículas, pero las marco para que las distingan de la palabra. Entonces, dice 두 사람은, 두, las dos, 사람, personas. Las dos personas, 지금, ahora, 무엇을 해요? ¿Qué hacen? Y aquí arribita les puse 뭐 해요 porque 뭐 해요 es lo mismo que 무엇을 해요. Las dos significan lo mismo. Simplemente 뭐 해요 la utilizan al hablar. 무엇을 해요 la verdad no se utiliza para hablar, se ve más en libros de texto. Entonces 무엇 y 뭐 son exactamente lo mismo. Nada más que el de arriba es el que más se utiliza. 뭐 해요? Entonces, 두 사람은 지금 뭐 해요? Las dos personas que están haciendo, y ya vimos que nuestros dos personajes están 전화해요. Están haciendo una llamada. Número 2 dice 여러분은 오늘 어디에 가요? Entonces, 여러분, hablando de todos ustedes, everyone. 오늘, el día de hoy. 오늘 어디에 가요? Esta es la gramática que vamos a ver. 어디에 가요? ¿A dónde van el día de hoy? Entonces, esa ya es una pregunta libre. Ahora sí, vamos a ver el texto. Recuerden que
Siempre la lección va a iniciar con un 대화, un diálogo o una conversación. entonces, 마크 씨하고 수진 씨가 이야기해요. Estos dos personajes, 마크 씨 y 수진, están conversando. Vamos a ver de qué trata el diálogo. Dice, 수진 씨는 뭐 해요? 운동해요. 마크 씨는 뭐 해요? 저는 공부해요. Vamos a analizar el texto. Primero, Maku dice, Sujin 씨는, señorita Sujin, o hablando de usted, señorita Sujin, 뭐 해요? Acabamos de ver hace rato que 뭐 해요 significa ¿qué haces? ¿Qué haces? Y persona B contesta, 운동해요. Si recuerdan, en la portada vimos la chica estaba haciendo 운동해요, estaba haciendo ejercicio, 운동해요. Luego pregunta, 마크 씨는 뭐 해요? ¿Y tú, 마크, qué estás haciendo? 저는 공부해요. Yo estoy estudiando. 공부해요, que vimos también en la portada. Entonces, vemos aquí, ponen un cuadrito en gris, dice, 주어가 누구인지 알 수 있으면 주어를 생략할 수 있다. Entonces, nos está diciendo esta parte. Dice, si nosotros sabemos quién es el sujeto de la oración, podemos omitir el sujeto. ¿A qué se refiere esto? Sobre todo en esta parte. Cuando preguntan, Sujin 씨는 뭐 해요? Señorita Sujin, ¿qué está haciendo? Ella contesta nada más, 운동해요. Hago ejercicio. No necesita poner, 저는 운동해요. Porque como yo ya estoy hablando directamente con ella, no necesita decirme yo hago ejercicio, porque es obvio que estoy hablando hacia ella. Entonces, igual que el español, en la que omitimos el sujeto cuando por obviedad sabemos a quién nos estamos dirigiendo, entonces igual en el coreano no es necesario poner 저는 운동해요, sino nada más decir 운동해요. Es más que suficiente. Vamos a ver la sección de 어휘와 표현, vocabulario y expresiones. Habíamos visto que el tema de estos vocabularios iba a ser 동작. 동작 dijimos que era movimiento. Entonces vamos a ver algunos verbos de movimiento porque es el tema que vamos a tocar hoy. Entonces me voy a pasar a esta presentation donde tengo aquí los verbos con sus imágenes. Primer verbo, 일하다. 일하다, trabajar. Trabajar. De hecho, el verbo 하다 solito significa hacer. Y van a haber varios verbos que terminan en 하다, como los siguientes dos. 하다, hacer, casi siempre va a ir pegado a un sustantivo. En este caso, 일 significa trabajo. Entonces, trabajo, hacer. Hacer trabajo o en español, trabajar. 일하다. Siguiente, 공부하다. Nuevamente tenemos el verbo 하다, hacer. 공부 es un sustantivo que significa estudio. Entonces, hacer estudio o en español diríamos estudiar. 공부하다. Siguiente, 운동하다. 하다, hacer nuevamente. Y ahora tenemos 운동. 운동, deporte. Entonces, 운동하다, hacer deporte o hacer ejercicio, diríamos en español. Entonces ya tenemos 일하다, trabajar, 공부하다, estudiar, 운동하다, hacer ejercicio. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí 자다. 자다, vemos el dibujito que está haciendo. Está durmiendo. 자다, dormir. 자다. Siguiente verbo, 전화하다. Tenemos 하다, hacer, y luego el sustantivo 전화. 전화 significa teléfono. Entonces, hacer teléfono no tiene mucho sentido, ¿cierto? En español diríamos hacer una llamada o llamar por teléfono. 전화하다. Finalmente, 이야기하다. 하다, de nuevo, 하다, hacer, 이야기, conversación. Entonces, hacer una conversación o conversar, platicar. 이야기하다. Entonces, ahorita hemos visto 6 verbos
que precisamente son los verbos que aparecen aquí en el libro. Ya no me voy a detener a leer esta parte, chicos, porque ya sabemos qué dice, ya lo vimos en lección 1. Vamos a ver directamente los verbos. 일하다. 일하다 dijimos que era trabajar. 일하다. Siguiente, 공부하다. 공부하다, estudiar. Siguiente, 운동하다. 운동하다, hacer ejercicio. 운동하다. Siguiente, 자다. 자다, dormir. 자다. Siguiente, 전화하다. 전화하다, hacer una llamada, llamar por teléfono. 전화하다. Siguiente, 이야기하다. Conversar, platicar. 이야기하다. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al 문법, gramática. En esta gramática vamos a ver 아요, 어요. ¿En qué consiste esta gramática? Veamos la explicación. Dice, 아요, 어요는 동사, 형용사 뒤에 붙어서 동작이나 상태를 서술하거나 질문할 때 쓰인다. Vamos a ver de qué trata. Voy a dividir esto a la michi porque esta es la primera oración. Entonces vamos a ver, dice la terminación 아요, 어요 se pega detrás de 형용사 y 동사. Ahorita les voy a explicar estos dos. 형용사, verbos descriptivos. 동사, verbos de acción. Entonces esta terminación se va pegada detrás de verbos descriptivos y verbos de acción. Vámonos hasta atrás. 쓰인다 se escribe o se utiliza cuando 질문하다, cuando hacemos una pregunta, o 서술하다, cuando hacemos una narración o una declaración. ¿De qué? 상태, del estado, o si no, 동작, del movimiento o la acción, del sujeto en este caso. Entonces, 아요, 어요 va pegado detrás de verbos descriptivos y verbos de acción y se utiliza cuando hacemos preguntas o cuando hacemos una declaración o narración sobre un estado o el movimiento del sujeto en este caso. Vamos a ver, me voy a regresar a mi Power. ¿A qué se refiere todo esto? En el idioma coreano existen dos tipos de verbos. Uno al cual vamos a llamar 동사 y otro al cual vamos a llamar 형용사. 동사 son los verbos de acción del español. Y 형용사, yo le voy a decir, pueden ser verbos de estado o verbos descriptivos. Pero yo prefiero decir verbos descriptivos. ¿A qué me refiero? Verbos de acción, por ejemplo, comer, beber, bailar, brincar. Todos estos son verbos de acción, involucran el movimiento. 형용사, verbos descriptivos. Son verbos que describen al sujeto. Por ejemplo, ser largo, ser corto, haber mucho, ser negro. Hay muchísimos. Se parecen bastante a los adjetivos del español. Entonces, ¿qué tienen en común estos verbos? Si ven, aquí yo les puse un listado de verbos de acción y un listado de verbos descriptivos. Ahorita no me interesa que sepan qué significa cada uno de los verbos. Pero si se dan cuenta, todos estos verbos terminan en ta. También hace rato los 6 verbos que aprendimos terminaban en da, ¿cierto? Esta terminación da, es similar al ar, er, ir del español. Es decir, que el verbo está en su forma infinitiva, no está conjugado. Entonces, para conjugarlo, al igual que el español, lo primero que tenemos que hacer es quitar ese ar, er, ir. Entonces, tenemos que quitar ese da para poderlo conjugar. Por ejemplo, en el español tengo un verbo comer. Entonces, yo tengo que quitar ese er para poder conjugarlo con cada una de las personas, ¿cierto? Yo como, él come, ellos comen, nosotros comemos, etc. Entonces, ese da que tenemos en el verbo
Lo primero que tenemos que hacer siempre para conjugar verbos en coreano es quitarlo por completo, ese da. Y me voy a quedar con la raíz del verbo. La raíz del verbo me refiero a todo lo que está antes de da. En este caso solo una sílaba, mok. En el caso de abajo, boda, quito da y me quedo con la raíz que es bo. O si me voy al de hasta abajo, 운동하다, quito da y me queda la raíz que sería 운동하. Y a partir de ahí ya puedo aplicar la gramática para conjugar el verbo. Entonces vamos a ver las reglas para conjugar verbos en coreano. Ya vimos que número 1, tenemos que quitar ese da del final de los verbos. Vamos a ver. Acabamos de ver la explicación que leí antes. Decía ayo o yo, ¿cierto? Entonces dice ayo o yo se pega detrás de verbos de acción, 동사 o verbos descriptivos. Ahora, ¿en qué situaciones voy a pegar ayo? La terminación ayo la voy a adicionar a verbos, dice la regla, cuya última sílaba termine en a o en o. ¿A qué me refiero? Vamos a ver ejemplos, es más fácil. Tengo aquí un verbo, 많다. Lo primero que tengo que hacer, dijimos, es quitar ese da. Ahora me quedo con la raíz, que es man. No me va a importar si el verbo termina en pachim, si no tiene pachim, eso no es relevante. Me voy a fijar nada más en qué vocal termina la última sílaba de la raíz, que en este caso es man. Entonces, esta raíz termina en a. Por lo tanto, como termina en a, la regla dice, si termina en a o en o, voy a agregar ayo. Entonces, man termina en a, agrego ayo y entonces, si conjugamos este verbo, 만나요 quedaría. Si se fijan bien, aquí a pesar de que tengo doble pachim, no estoy pronunciando la J. La J no se pronuncia cuando está en pachim. Entonces, 만나요 lo leemos. 만나요. Y con esta forma ya queda conjugado mi verbo, 만나요. Vamos con el siguiente. 안다. El verbo 안다. quito다. Termina en a esta raíz. Por lo tanto, voy a agregar ayo. Y conjugamos, ya quedó, 앉아요. Recuerden que cuando hay doble pachim, la primera sílaba, en la primera sílaba se pronuncia el primer pachim y en la segunda tengo que subir el segundo. Entonces por eso queda 앉아요. 앉아요. Siguiente tengo 팠다. quito다. Me queda la raíz pat. Esa raíz termina en a. Entonces tengo que agregar ayo. Y queda 받아요. Ya conjugamos el verbo en presente. Siguiente, 살다. quito다. Termina mi raíz en a. Por lo tanto, tengo que agregar ayo. Y queda 살아요. Entonces, estos verbos, a diferencia del español, en el que tenemos que conjugar yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Si recuerdan, con el verbo ser también se los mencioné. Aquí tampoco va a ser necesario conjugar por cada uno de los pronombres del español. Por ejemplo, si quiero decir yo como, entonces sería yo 먹어요, tú 먹어요, él 먹어요, nosotros 먹어요, ustedes 먹어요. Es lo mismo para el verbo. Entonces no importa la persona en este caso. Vamos con otro caso de verbos que terminan en a. Tengo aquí 3 verbos. El primero, 가다. quito다 para conjugar este verbo. Ka es mi raíz, termina en a, por lo tanto tengo que agregar ayo. Sin embargo, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer de cuenta que unimos estas dos as en una sola, para que el verbo no se haga tan largo. Para en vez de decir kayo, entonces los vamos a juntar en una sola. Kayo. Entonces, cuando se repita la vocal, simplemente las unimos. Vamos con el siguiente. 차다. Tengo 차. quito da y me queda cha. Agrego ayo porque termina en vocal a. Por lo tanto, unimos las dos as y me queda chayo. Siguiente, 만나다. quito da. Mi raíz es 만나.
Solo me voy a fijar en la última sílaba de la raíz, que en este caso es na. Ese na termina en a, por lo tanto agrego ayo. Y conjugamos el verbo como 만나요. 만나요. Muy bien. Otros casos. Dice la regla, si el verbo termina en a o en o, ¿cierto? Ahorita ya vimos ejemplos con a, vamos a ver ejemplos con o. 오다, 기도다. Mi última raíz del verbo termina en o. Por lo tanto, tengo que agregar ayo. ¿Qué sucede? En el coreano ya existe un diptongo que une a estas dos vocales, que vendría siendo el diptongo wa. Entonces vamos a unir o con a en wayo. Y ya quedó conjugado mi verbo. Siguiente, boda, quito, ta. De nuevo termina en o, agrego ayo y voy a unir las dos vocales en diptongo, boayo. Vamos con el siguiente, nolda, quito, da. Me queda nol, la raíz termina en o, vocal o, agrego ayo y aquí tengo un pachim, por lo tanto no puedo hacer diptongo entre el o y la a. Entonces va a quedar norayo. Siguiente, chota, quito, da. Me queda la raíz cho. Entonces agrego ayo porque termina en o. De nuevo tengo raíz, no puedo juntar en diptongo, pero quedaría de esta forma. Choayo. Les acabo de decir que la J como pachim no suena, en este caso tampoco suena. Quitamos la J o no la pronunciamos, sería choayo. Entonces acabamos de ver verbos que terminan en a o en o, siempre voy a agregar ayo. Vamos a ver a qué verbos agregamos la terminación oyo. Oyo va a ser a todos los verbos que no terminen en a o en o. Si su última raíz no termina en a o en o, voy a agregar oyo. Por ejemplo, tengo aquí un verbo, ikta. Quito da, me quedo con la raíz ik. Termina en i. No es a ni es o, entonces tengo que agregar oyo. El verbo queda 읽어요. 읽어요. Siguiente, 먹다, quito다. Me quedo con la raíz 먹. Termina en o, por lo tanto voy a agregar oyo. Y quedaría 먹어요. Siguiente, 입다, quito다. Mi verbo termina en i, por lo tanto voy a agregar oyo. Quedaría 입어요. Por último, 쉬다, este verbo los confunde bastante porque es un diptongo, pero la regla es la misma. quito다. Mi verbo termina en 위, es un diptongo, pero no es a ni es o, por lo tanto agrego oyo, porque así dice la regla. Entonces el verbo queda 쉬어요. ¿Qué otros casos? Tengo 보내다, quito다. Me quedo con la raíz bone y solo me voy a fijar en la última. Termina en e, por lo tanto tengo que agregar oyo. Pero aquí, ¿qué va a suceder? Cuando tengan verbos que terminen en e, no voy a agregar oyo, este o lo voy a omitir y nada más le voy a agregar el yu al final. Por lo tanto, este verbo quedaría 보내요. Sucede lo mismo con 지내다, quito다. Me queda chine, la última sílaba de la raíz termina en e. Tengo que agregar oyo, pero como tiene e, omito la o del oyo. Nada más le pongo el yu y quedaría 지내요. Vamos a ver la siguiente. 서다, quito다. Tengo so. Entonces tengo que agregar oyo porque la vocal no es a ni es o. Este o de la gramática se va a unir con este o del verbo. Como vimos hace rato con las as, sucede lo mismo. Los unimos en uno solo para evitar que el verbo sea tan largo y queda soyo. Kyoda, quitoda. Me quedo con kyo. Mi vocal es yo, no es a, no es o, agrego oyo. De la misma forma, este o lo voy a omitir porque ya está dentro del
de la vocal yo. Entonces, 켜요. Entonces, con verbos que terminen en vocal vocal o, vocal yo, vamos a omitir el o y solo le vamos a agregar yo a ese verbo. ¿Ok? Entonces, vamos con siguiente. Ahora verbos que terminan en u. 배우다, 기도다. Me quedo con mi raíz, 배우. Esta última sílaba termina en u, no termina en a o en o, por lo tanto agrego oyo. Pero en el coreano ya tenemos un diptongo que une estas dos vocales, que es el diptongo wo. Por lo tanto, 배워요 quedaría nuestro verbo conjugado. Vamos a otro ejemplo con u, 주다, 기도다. Me quedo 주. Agrego oyo porque termina en otra cosa que no es año. Unimos las dos vocales, queda 줘요. 바꾸다, 기도다. Me quedo 바꾸. Me fijo en esta última, termina en u, entonces tengo que agregar oyo. Unimos vocales en diptongo, 바꿔요. Muy bien. Vamos ahora a verbos que terminan en i. 마시다, 기도다. Mashi termina en i, por lo tanto tengo que agregar oyo. Sin embargo, en el coreano ya existe una vocal que une estos dos sonidos, la i con la o, que es precisamente la vocal yo. Entonces unimos las dos vocales y quedaría 마셔요. Siguiente verbo, 기다리다, 기도다. Me queda 기다리. Solo me fijo en la última sílaba. Si no termina en a o en o, tengo que agregar oyo. Unimos vocales, 기다려요. Por último, 가르치다, 기도다. Me queda 가르치. Me fijo en la última sílaba. Agrego oyo porque no termina en a o en o. Y queda 가르쳐요. Muy bien, entonces estos son verbos que terminan en oyo. Tienen terminación oyo. Última serie de verbos va a ser todos los verbos que terminen en 하다. Los vamos a cambiar a 해요. Si recuerdan, el verbo 하다 es el verbo hacer. Entonces, para conjugarlo en presente, lo vamos a cambiar a 해요. Por ejemplo, 공부하다, que ya vimos en el vocabulario, 공부하다, termina en 하다. Por lo tanto, voy a cambiar ese 하다 a 해요. 공부해요. Siguiente, 착하다, termina en 하다. Entonces, voy a cambiarlo a 착해요. Siguiente, 말하다, termina en 하다. Voy a cambiarlo a 말해요. Entonces, estas son las tres reglas. Vimos, primera regla, si el verbo termina en a o en u, voy a agregar ayo. Segunda regla, si el verbo termina en otra cosa que no sea a u o, voy a agregar oyo. Y por último, todos los verbos que terminen en 하다, voy a cambiarlos por 해요. Ahora, mucho ojo, en la clase pasada vimos el verbo ser. El verbo ser en su forma infinitiva es el verbo ida. Ida es el verbo ser sin conjugar. Nosotros lo vimos conjugado, pero aquí se los estoy presentando sin conjugar. Este verbo no le vamos a aplicar la regla que acabamos de ver, porque ya vimos que el verbo ser tiene dos maneras de conjugarse. 이에요 si el sustantivo termina en consonante o 받침 y 이에요 si el sustantivo termina en vocal. Entonces, para el verbo ida no vamos a aplicar la regla que acabamos de ver, porque ya sabemos conjugarlo en presente. Muy bien, entonces me voy a regresar al libro. Les pongo muchos ejemplos, chicos, porque luego se equivocan bastante con los ejemplos, o si no ven un verbo se confunden. Entonces prefiero ponerles muchos verbos para que vean que la regla aplica para lo mismo siempre. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Persona A dice 지금 뭐 해요? Si recuerdan, 지금 era ahora,
뭐해요? ¿Ahora qué haces? Y responde 일해요. 일해요. Nosotros acabamos de ver este verbo arriba en vocabulario. Ajá. Dice 일하다. Pero aquí no lo están presentando ya conjugado. Quito da, como es un verbo que termina en hada, la terminación tiene que ser 일해요. Entonces, ¿ahora qué haces? Trabajo, 일해요. Vamos con número 2. 유키 씨는 전화해요. 전화해요 también es un verbo que vimos aquí arribita. 전화해요. Entonces, Yuki hace una llamada. 전화해요. 3번, número 3. 치엔 씨는 자요. Tenemos acá el verbo chada. Quito da. Como termina en a, voy a unir esa a con el ayo de la gramática. Por eso queda 자요. 치엔 씨는 duerme, 자요. Muy bien, entonces vamos a resolver el ejercicio que viene aquí en el libro. 연습 1, ejercicio número 1. Dice, 그림을 보고 대화를 완성하세요. Entonces, ve la imagen, ve la siguiente imagen y completa el diálogo. Muy bien, vamos a ver el ejemplo que ya está resuelto. Dice, 타완 씨는 뭐 해요? ¿Qué hace Tawan? Vemos la imagen, parece que está trabajando, ¿cierto? Entonces, 일해요. O podemos contestar, 타완 씨는 일해요. Puede ser solo el verbo. Dijimos que podemos omitir el sujeto o poner con todo y sujeto, no hay problema. Vamos con número 2. 로라 씨는 뭐 해요? ¿Qué está haciendo Lora? Ahí vemos la imagen. Está haciendo ejercicio. ¿Cómo se decía ejercicio? ¿Sí recuerdan? Vamos a poner el verbo conjugado. 운동해요. 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 Vamos con el siguiente. 3번. Dice, 치엔 씨는 뭐 해요? ¿Qué está haciendo el señor Chien? Vemos la imagen. Está haciendo una llamada. ¿Cómo se decía hacer una llamada? Si recuerdan, era 전화해요. Recuerden que cuando hay N antes de J, la J pierde sonido. Entonces, en vez de pronunciar esto como 전화, lo voy a pronunciar como 전화. 전화해요. Número 4. Yuki 씨는 뭐 해요? ¿Qué está haciendo Yuki? Vemos que está wiri platicando, conversando. ¿Cómo era platicar, conversar? Yuki 씨는 이야기해요. 이야기해요. Muy bien. Entonces, esto estuvo bastante sencillo. Dice 연습 2, ejercicio número 2. Dice 여러분은 오늘 무엇을 해요? 친구와 이야기해 보세요. Entonces nos está preguntando, 여러분, everyone, todos ustedes, 오늘, el día de hoy, 오늘, 무엇을 해요? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? 친구와 이야기해보세요. 이야기해보세요. Intenta conversar. 친구와, con un amigo. Entonces, esta es una práctica de conversación en el que persona pregunta, 오늘 뭐 해요? ¿Qué haces hoy? 공부해요. Entonces, si les pregunto, 여러분, 오늘 뭐 해요? ¿Qué están haciendo hoy? Me pueden contestar, 전화해요. Hago una llamada. O 이야기해요, converso con un amigo, converso. 운동해요, hago ejercicio, ¿cierto? Entonces, con esto terminamos la primera parte de la lección 2. No duden en dejarme sus preguntas. Si algo no entendieron de la explicación que di, también me pueden preguntar aquí en los comentarios del YouTube sin problema. En mi página de Facebook voy a poner lo que son los ejercicios de esta lección para que practiquen. Y ya saben, ahí yo reviso sus respuestas. ¿Ok? Cuídense mucho y gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.